Viernes 10 de enero de 2025. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra de Dios. Les invito para que en este día nos pongamos en la presencia del Señor e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos juntos la asistencia viva y actual del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos, les comparto las lecturas correspondientes al día de hoy. La primera lectura es tomada de la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 5, versos del 5 al 13. Queridos hermanos, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo, no solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y el testimonio de los tres es único. Si aceptamos el testimonio humano, mayor es el testimonio de Dios, pues este es el testimonio de Dios, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Quien no cree a Dios lo hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que se den cuenta de que tienen vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 147. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. El Evangelio es tomado de San Lucas en el capítulo 5, versos del 12 al 16. Sucedió que, estando Jesús en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús, cayendo sobre su rostro, le suplicó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendió la mano, lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida la lepra se le quitó. Y él le ordenó no comunicarlo a nadie, y le dijo: Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Se hablaba de él cada vez más, y acudía mucha gente a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a despoblado y se entregaba a la oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, oh Dios, por esta palabra tan hermosa con la cual nos alimentas en este día. Queridos hermanos, el apóstol San Juan en la primera lectura nos habla de cómo creer en Jesús es lo que nos da a nosotros la fuerza para vencer al mundo.
las realidades mundanas que se refieren no a la creación, porque la creación en sí misma es buena, sino a aquellas cosas que hay en el mundo, aquellos poderes, aquellos deseos de placer que nos llevan al pecado, que nos llevan a traicionar los mandamientos del Señor. Y la medicina para vencer al mundo es creer en que Jesús es el Hijo de Dios, aquel que vino por el agua y la sangre, Jesucristo. Dice el apóstol que no solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo, queridos hermanos, es el que viene a testimoniar en el interior de cada uno de nosotros que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es la verdad, que Él es el camino, que Él es la vida. Hay que llamar constantemente al Espíritu Santo y hay que escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice a cada uno de nosotros. Hay que saber discernir la voz de Dios en cada momento particular de nuestra vida. No es tarea fácil, porque hay tantos ruidos hoy en el mundo que nos impiden escuchar la voz del Espíritu. Para eso hay que hacer lo que hacía Jesús en el Evangelio, se retiraba a despoblado para orar. Esa es la clave, queridos hermanos, para que el Espíritu Santo nos hable al corazón. Y por eso el Espíritu da testimonio de que Jesús es Hijo de Dios. Y añade el apóstol, porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu que fue derramado sobre nosotros en la mañana de Pentecostés, el agua del bautismo, tanto del bautismo de Jesús como del bautismo nuestro, y la sangre, Cristo clavado en la cruz, es el testimonio vivo y verdadero de que Él realmente es el Señor, es el Hijo de Dios. Añadido a esto, las palabras que Cristo pronuncia en la cruz dan testimonio de que, como dice aquel hombre, realmente este es Hijo de Dios. Realmente este es el Mesías, en Él no hay engaño. Queridos hermanos, también nos dice el apóstol San Juan que quien no cree a Dios lo hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Es Dios Padre quien da testimonio de su Hijo amado. Por eso debemos tener cuidado cada uno de nosotros al momento en el cual se habla de Jesús, porque el que no cree está diciendo que Dios es mentiroso. El que renuncia a la gracia libremente se hace responsable de su perdición. Dice el escritor sagrado: quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tener a Jesús en el corazón, estar en comunión con Él, es lo que da vida. Y quien no está en comunión con Jesús, quien no le cree a Jesús, no puede tener vida en su corazón. Qué importante es permitir en este día a Jesús entrar a lo profundo de cada uno de nosotros y que nos dé vida desde dentro. Tener a Jesús es tener la vida. Hermanos, pasando un poco a la reflexión del Evangelio del día de hoy, dice que Jesús estaba en una de las ciudades y allí se le presentó un hombre lleno de lepra. Y cuando ve a Jesús, cae rostro en tierra y le suplica diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es un pasaje precioso del Evangelio donde muestra el poder sanador de Jesús. Pero sobre todo me llama la atención las actitudes de aquel hombre que está enfermo. Al verlo, se postra rostro en tierra. Es la actitud de la adoración. Es la actitud de aquel que viene a orar ante aquel que lo puede sanar. Es la actitud del que se experimenta necesitado de la gracia de Dios. Postrar el rostro en la tierra. Es una forma de orar, porque no solamente se ora con palabras, sino también con actos. Oramos no solamente con nuestros labios, sino también con nuestro cuerpo. Cuando nos ponemos de rodillas, cuando nos postramos, cuando ponemos rostro en tierra.
es un acto de humildad delante de aquel que sabemos nos puede sanar. Y dice la Escritura que le suplica diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Allí hay 3 palabras importantísimas. La primera es Señor, es decir, reconoce que Jesús es el Señor, es Dios, es el dueño de la vida. Segundo, le dice: si quieres. Es como si dijera: hágase tu voluntad. No se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Si tú quieres, y ahí sí viene la petición en concreto: puedes limpiarme. Podemos aprender estas 3 lecciones de aquel hombre leproso. Diría más bien 4. Primero, ponerse rostro en tierra. Segundo, reconocerlo como Señor. Tercero, someterse a la voluntad de Dios. Y ahí sí, cuarto, hacer la petición: si quieres, puedes limpiarme. Y dice la palabra que Jesús extendió la mano, lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y enseguida se le quitó la lepra. Hermanos, hoy Jesús puede pronunciar sobre cada uno de nosotros esas palabras sanadoras, esas palabras liberadoras, si nos acercamos a Él con la actitud del leproso del Evangelio: la humildad, la sencillez, la adoración, esa postración, ese deseo de estar delante de aquel que es la medicina. Qué importante es ir delante de Jesús y postrarnos rostro en tierra y pedirle con humildad. Cada uno de nosotros tenemos necesidades, tenemos dificultades, queridos hermanos. Todos necesitamos que Jesús pronuncie sus palabras sanadoras y liberadoras sobre nosotros. Pero para eso debemos acercarnos con las actitudes del leproso del Evangelio. Y si lo hacemos de esta manera, fiel es Dios, que escucha nuestra oración, tiene entrañas de misericordia hacia nosotros y nos concederá aquello que le estemos pidiendo. Piensa por un momento, mi querido hermano, ¿qué le quieres pedir al Señor? Y si lo hacemos en humildad, en adoración, reitero, el Señor escucha nuestra súplica. Permitámosle al Señor sanar la lepra de nuestro corazón, arrancar de nosotros todo aquello que nos impide estar en comunión con Él. La principal lepra es el pecado. La principal lepra es estar lejos de Dios. Pidámosle a Él la gracia de sanarnos de todo aquello que nos aparta de su amor. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre cada uno de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y un feliz día en el amor de Dios.